¿Sabías que hablar, entender, leer y escribir usan redes distintas en tu cerebro, así como si fueran muchísimas carreteras? Hoy vamos a hablar acerca del lenguaje, algunos de sus trastornos, cómo se clasifican y dónde se encuentran esas lesiones. Primero, tenemos que entender qué es el lenguaje. Pues el lenguaje es este sistema de comunicación simbólico que está basado en signos y símbolos, que además tiene bases biológicas y genéticas. ¿Genéticas? Sí, por eso a los bebés se les facilita hablar, pero necesitan un ambiente social para que esto se pueda desarrollar. También es una función cognitiva que permite pensar y compartir ideas. Es tan simple como un bebé desde que nace ya empieza a balbucear, pero si nadie le habla o le responde, su lenguaje no se va a procesar y no se va a desarrollar igual. Comunicarnos es como un rompecabezas que requiere de varias piezas como la audición, los sistemas fonoarticuladores como la laringe, las cuerdas vocales, los pulmones y también comunicación no verbal, nuestros gestos, nuestra mirada, nuestra postura. El origen del lenguaje como una actividad simbólica va a estar en nuestra corteza, sobre todo en áreas asociativas. La conducta lingüística es el resultado de la actuación integrada de varias áreas del sistema nervioso. El lenguaje no son solo palabras. Por ejemplo, si yo hago así con el dedo, tú sabes perfectamente lo que eso significa. Una cosa es lenguaje y la otra es habla. El habla va a ser esta parte motora, esta parte de articular sonidos. Un ejemplo, por ejemplo, de una patología del habla es la disfonía, cuando tienes una voz ronca después de que vas a un concierto y gritas muchísimo. O la disartria, que es cuando hablas lento y muy poco claro por alguna lesión neurológica. Hoy, en lo que nos vamos a centrar va a ser en el lenguaje, y estos trastornos incluyen afasias, que tienen que ver con hablar y entender, alexia, que tiene que ver con leer, y agrafia, que tiene que ver con escribir. ¿Te acuerdas que hace un rato hablábamos de carreteras? Pues para el lenguaje vamos a tener dos autopistas. Una va a ser la vía dorsal y otra va a ser la vía ventral. La vía dorsal va a integrar sonido y movimiento, va a servir para la pronunciación y para la articulación. Y la vía ventral va a conectar el sonido con su significado, va a unir el lóbulo temporal con regiones frontales. La vía dorsal es la que nos ayuda, por ejemplo, si yo te digo casa, a que lo puedas repetir o a que lo puedas copiar exactamente como lo escuchas. Y la vía ventral es que si yo te digo banco, tú puedas entender si me refiero a un asiento o a una institución según el contexto en el que estemos. Nuestro lenguaje oral también se va a dividir en dos, en expresivo y en impresivo. El expresivo se va a referir a todo lo que decimos. Va a incluir el lenguaje espontáneo, que va a evaluar la narración y la coherencia de lo que vamos diciendo, como cuando cuentas una historia, el lenguaje automático, como canciones, frases aprendidas o rutinas, por ejemplo, cantar las mañanitas, la fluidez verbal, que es decir, la facilidad con la que hablamos, si tú hablas rápido, sin esfuerzo, sin pausas prolongadas, la repetición, que es la capacidad de repetir lo que escuchas, por ejemplo, si alguien te dice casa azul y que tú puedas volver a decir casa azul. La denominación, o que es lo mismo que habilidad para nombrar objetos, personas o acciones. Por ejemplo, al mostrarte una foto de una llave, tú poder identificar que lo que estás viendo en esa foto es efectivamente una llave. Por otro lado, vamos a tener al lenguaje impresivo, que va a evaluar la comprensión, es decir, si la persona entiende o no lo que se le dice. Por ejemplo, si yo te digo toca tu oreja, que tú efectivamente vayas a tocar tu oreja. Hace un momento te mencioné las afasias como trastornos del lenguaje, pero ahora sí nos vamos a ir de lleno. Bueno, ¿qué es una afasia? Pues es, en palabras simples, precisamente un trastorno del lenguaje que va a dificultar la comunicación de una persona. Entonces, vamos a tener distintos tipos. Empezamos por lo más general, la afasia global, que pues es la forma más severa en donde la persona no va a poder comprender, no va a poder expresarse y no va a poder repetir. Esto quiere decir que vamos a tener problemas en la fluidez, vamos a tener problemas en la comprensión y en la repetición. Un ejemplo es, después de un evento cerebrovascular extenso, la persona solo emite sonidos o sílabas sin sentido y no sigue órdenes simples. También vamos a tener la afasia transcortical mixta. También no fluente, pero a diferencia de la global, en esta sí vamos a conservar la repetición. Por ejemplo, una persona puede repetir casa azul cuando se lo dicen, aunque no comprenda ni genere lenguaje espontáneo. Esto se ve en lesiones que aíslan el área del lenguaje sin dañarla directamente. Después tenemos una de las más comunes, que es la afasia de Broca, que podemos decir que es motora y expresiva. Aquí la persona comprende relativamente bien, pero habla con esfuerzo, frases cortas y agramáticas. Por ejemplo, decir yo, casa, ahora. Suelen tener estas personas una alta conciencia del problema y eso lleva a muchísima frustración. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿qué hiciste hoy? Y tú me respondes, trabajo, hijo, parque, con mucho esfuerzo, pero el mensaje poco entendible. La afasia transcortical motora, donde vamos a tener un pobre lenguaje espontáneo, pero una repetición conservada. Por ejemplo, la persona tarda mucho en iniciar la respuesta, pero si tú le dices, repite, el perro corre, lo va a hacer perfecto. Otra de las más comunes es la afasia de Wernicke, y esta podemos decir que es sensorial y receptiva. Aquí vamos a tener un habla fluida, pero muy incoherente, una comprensión muy alterada y una baja conciencia del déficit. Por ejemplo, la persona va a decir frases largas, pero con palabras inventadas o sin relación. Afasia transcortical sensitiva, que es un poco parecida a la de Wernicke, en donde la persona va a hablar con fluidez y no comprende, pero aquí sí repite. Por ejemplo, puede repetir, el perro corre, pero no sabe qué significa. También está la afasia de conducción, donde va a haber una comprensión relativamente conservada y una habla fluida, pero una repetición muy afectada. Por ejemplo, entiende si yo digo, diga perro,
Puede hablar espontáneamente, pero no logra repetir perro correctamente. Y por último, la fascia anómica, donde lo más afectado es nombrar, o sea, la denominación. La fluidez, comprensión y repetición suelen estar un poco más conservadas. El paciente va a recurrir a circunloquios. Eso para abrir la puerta, en lugar de decir ya. Ahora vamos a pasar a alexia y agrafia. La alexia es cuando una persona tiene dificultades para leer. No es que no vea las letras, sino que su cerebro ya no puede reconocer bien las palabras o asociar los sonidos con las letras. A veces cambia las letras o palabras enteras sin darse cuenta. A eso se le va a llamar paralexia. Por ejemplo, puede leer cama como cana o decir tenedor en lugar de cuchara. Vamos a tener diferentes tipos de alexia dependiendo en dónde esté la lesión. Cuando la lesión se encuentra en la parte del cerebro que está encargada de reconocer las palabras completas, la persona va a leer sílaba por sílaba y le cuesta leer palabras conocidas. A esto se le llama la ruta directa. Y un ejemplo es, en lugar de leer yate, la persona va a leer ya. En cambio, si se afecta la zona que convierte las letras en sonidos o la ruta indirecta, la persona no puede leer nuevas palabras o palabras inventadas. Por ejemplo, no podría leer una palabra inventada como MEP porque su cerebro no logra asociar las letras con un sonido. La agrafia, por otro lado, es el trastorno de la escritura. Aquí el problema no es físico, como sostener el lápiz o la pluma, sino cerebral. La persona pierde la capacidad de escribir correctamente. Puede omitir, sustituir o cambiar letras, lo que se llama paragrafia. Por ejemplo, escribir casa con Z en lugar de casa con S. La agrafia a veces suele ir acompañada de afasias. Por ejemplo, en la afasia de Broca, la escritura también se va a volver lenta y sin estructura gramatical, igualito que el habla. Por ejemplo, escribir yo, ir, casa. En la afasia de Wernicke, la persona escribe con fluidez, pero lo que escribe no tiene ningún sentido, como si la persona se inventara su propio idioma. Ahora sí, vamos a ver dónde están las lesiones en el cerebro cuando aparecen los distintos trastornos del lenguaje. El área de Broca, que va a corresponder a las áreas 44 y 45 de Brodmann, están en el lóbulo frontal inferior izquierdo, justo adelante del área motora. Aquí se van a planificar los movimientos del habla y la estructura gramatical de las oraciones. Por eso, cuando se daña, que aparece la afasia de Broca, la persona comprende lo que se le dice, pero habla con esfuerzo, frases cortas y poca fluidez. El área de Wernicke va a corresponder al área 22 de Brodmann, que va a estar en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo, muy cerca del área auditiva primaria. Aquí se va a procesar y comprender el lenguaje. Por eso, cuando se daña, que aparece la afasia de Wernicke, el paciente va a hablar con fluidez, pero no entiende lo que escucha y sus frases no tienen sentido. Entre el área de Broca y de Wernicke hay como si fuera un puente que se va a llamar fascículo arcuato, y esta va a ser una fibra que conecta la comprensión y la producción, por lo que si se lesiona va a aparecer la afasia de conducción, donde pues la persona entiende y habla, pero no puede repetir lo que escucha. En la fascia transcortical motora, lo que está dañado es el área anterior o superior al área de Broca, que esto está en la corteza prefrontal dorsolateral. En la transcortical sensitiva, la lesión está posterior al área de Wernicke, en las zonas temporoparietales posteriores. En la transcortical mixta, vamos a tener lesiones en las áreas que rodean a Broca y a Wernicke, dejando ambas aisladas del resto de la corteza. La fascia global, que quedamos que era la más grave, la lesión va a abarcar todo el territorio perisilviano izquierdo, afectando tanto el área de Broca como el área de Wernicke y las conexiones entre ellas. La fascia anómica se va a relacionar con lesiones en las áreas de asociación temporoparietal. Entonces, como ya vimos, el lenguaje no es una sola cosa, es esta red de autopistas y carreteras que transforman sonidos en significados y pensamientos en palabras. Por eso existen distintas afasias, también alexias y agrafias, según donde se lesione esta red, donde hay un choque en esta carretera, donde cierren estas carreteras. La frontal inferior para producir, la temporal posterior para comprender, la dorsal para articular y repetir y la ventral para entender.